Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en nuestro sexto seminario. Adriana, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este ciclo de seminarios del área. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues Adriana actualmente es maestra en ciencias. Ella obtuvo su licenciatura en Ingeniería en Energía aquí en la UAM Iztapalapa en el año 2016. Obtuvo su maestría en Energía y Medio Ambiente en mayo del 2019, en donde obtuvo la medalla al mérito universitario. Es especialista en desarrollo de base de datos, simulación de procesos, sistemas de cogeneración, uso eficiente de la energía y análisis de consumo térmico y eléctrico para la industria con ciclos termodinámicos de vapor y gas. Ha escrito y publicado 12 artículos en diferentes medios técnicos y científicos, en congresos nacionales e internacionales relacionados con la generación eléctrica, la cogeneración y reactores solares. Ha arbitrado 3 artículos en la revista Results and Engineering del Elsevier. Asimismo, ha impartido cursos en el Diplomado de Sistemas de Cogeneración organizado por Cogenera México AC. Actualmente se encuentra realizando sus estudios doctorales en la UAM sobre la evaluación e integración de un sistema de torre central solar con ciclo Brighton de dióxido de carbono supercrítico y almacenamiento termoquímico. Y ha actuado como ayudante de profesor y coasesor de 15 estudiantes de licenciatura en Ingeniería en Energía. Nuevamente te damos la bienvenida, Adriana. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y si quieres ya puedes compartir pantalla. Gracias. Muy buenas tardes a todos y nuevamente agradezco la invitación a este seminario. Espero que la plática les resulte bastante interesante y bueno, que les genere inquietud en este tema, ¿no? Como ya mencionaba la doctora Isela, no se hace grande, ahí está ya. El tema que les voy a platicar el día de hoy es sobre la importancia del almacenamiento de energía solar en plantas termosolares de generación de potencia. Permítanme un segundo, se me perdió. Ahí está. Entonces, el contenido de esta presentación, vamos a ver rápidamente un panorama general de la energía solar en concreto, el almacenamiento de energía, un poquito de lo que se hace con torre central y el CO2 supercrítico, los tipos de receptores de concentración solar y finalmente un reactor que fue desarrollado con el grupo de trabajo del doctor Hernando en el laboratorio de termoquímica solar de la UAM Iztapalapa. Entonces, bien, la generación de energía eléctrica y térmica, pues sabemos que actualmente la mayor parte de esta se genera a partir de energías no renovables, donde el petróleo, carbón y gas, al ser un uso ineficiente de estos, se generan las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo al calentamiento global y al cambio climático. De ahí que surge la necesidad de buscar nuevas formas de generación de energía, como puede ser las energías renovables, como son la hidráulica, oceánica, eólica, biomasa, geotérmica y solar. Todas ellas se encuentran en desarrollo para poder aprovechar los recursos naturales de la mejor manera posible, contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero y con ello a la mitigación del cambio climático. Aunado a ello, se busca bajar los costos e incrementar la eficiencia global. Un dato curioso es que en México existe una planta de ciclo combinado híbrida, donde se tiene un campo solar de concentradores parabólicos que aportan 14 megawatts térmicos al sistema. Esta planta se encuentra en el norte del país, en Agua Prieta, Sonora. Este campo de concentradores lo que hace es evaporar el agua y posteriormente se tiene una postcombustión para alcanzar las propiedades de sobrecalentamiento que requiere la turbina de vapor. Entonces, en esta plática nos vamos a enfocar a la energía solar. La energía solar se puede aprovechar principalmente de 3 formas, de forma pasiva, térmica y fotovoltaica. El día de hoy les voy a platicar de la térmica, que a su vez se subdivide en baja, mediana y alta temperatura. Para estas últimas dos existen distintos tipos de concentradores solares, como puede ser el canal parabólico y Fresnel para mediana temperatura y el concentrador de torre central y disco parabólico para altas temperaturas. Estos últimos dos son más empleados para generación de potencia. A gran escala, los de plato parabólico
son muy costosos por su geometría, por lo cual la torre central tiene esa ventaja de que se pueden tener costos menores. Independientemente del concentrador que utilicemos, sabemos que el recurso solar es intermitente, por lo cual se tienen que hacer búsquedas para la solución de esa intermitencia e incrementar el factor de planta y reducir costos. Entonces, dado que el disco parabólico es más costoso, vamos a platicar un poco más a fondo de la torre central. La torre central actualmente puede trabajar bajo dos esquemas, bajo un ciclo Rankine o un ciclo Brayton. En el ciclo Rankine actualmente se ocupa vapor como fluido de trabajo. Eventualmente se podría usar vapor supercrítico y fluidos orgánicos. Por otro lado, en el ciclo Brayton se puede utilizar como fluido de trabajo aire, helio y CO supercrítico, donde este último ha demostrado un mejor desempeño respecto a los aquí mostrados, que ya veremos más adelante. Entonces, si nosotros damos un zoom a este ciclo, podemos ver que se parte en tres grandes campos de estudio, lo que es el campo solar, el almacenamiento y el ciclo de potencia. En esta presentación yo voy a hablar un poquito más de la parte del almacenamiento. Vamos a ver rápidamente lo que se ha hecho en la parte de ciclo de potencia. Y en campo solar les voy a mostrar un tipo de receptor que es de cavidad y multitubular, que ya veremos más adelante. Entonces, como bien decía el título de mi ponencia, ¿por qué es importante el almacenamiento de la energía térmica, ¿no? Entonces, aquí vemos un gráfico de potencia versus horas del día, donde se necesita satisfacer una cierta potencia. Nosotros tenemos el recurso solar para ser aprovechado entre 4 a 6 horas, dependiendo del lugar donde nos encontremos. Y una vez que nosotros podamos satisfacer al 100% la demanda y tener un exceso de energía, este puede ser almacenado para posteriormente hacer las compensaciones por paso de nubes o bien cuando cae la noche, o las mismas fluctuaciones que puede tener nuestra planta de potencia, ¿no? Entonces, una vez que se llega la alternancia día-noche, tenemos la oportunidad de poder seguir satisfaciendo la demanda las horas que se tengan de almacenamiento. Entonces, de ahí que es importante hacer un buen dimensionado de este, pero que también implica entre más horas de almacenamiento, mayor costo, como actualmente se viene trabajando, que es con sales fundidas. Ya veremos ahorita cómo podemos ir haciendo un equilibrio entre las horas de almacenamiento y esos costos. Bien, para empezar, pues, ¿qué tipo de almacenamientos existen? Tenemos tres: el almacenamiento por calor sensible, latente y termoquímico. Aquí vemos arriba la fecha de nivel de desarrollo de tecnología y abajo vemos la densidad de almacenamiento de energía por cada una de estas tecnologías. En el calor sensible, las ventajas que se tienen es que son de bajo costo y es una tecnología que es madura y que ya se está utilizando actualmente. Las desventajas es que se tiene una densidad de energía baja y se tienen pérdidas significativas de calor durante la etapa del almacenamiento. Por otro lado, el calor latente también es una tecnología de bajo costo, una densidad de energía un poco mayor que la del calor sensible. La ventaja es que la carga y descarga se lleva a temperatura constante, y las desventajas que se tienen es que se tienen problemas de corrosión, al igual que en el calor sensible, pérdidas significativas en la etapa de almacenamiento y que tienen baja conductividad térmica. Finalmente, tenemos el almacenamiento termoquímico, que está en desarrollo y que presenta la mayor alta densidad de energía. Estos almacenamientos termoquímicos operan bajo un esquema de reacción endotérmica exotérmica. En la reacción endotérmica nosotros tenemos un compuesto que a partir del sol le suministramos ese calor, lo disociamos, estos compuestos se almacenan por separado y posteriormente, cuando se requiera de utilizar esa energía almacenada, se recombinan y hacen una reacción exotérmica liberando calor que se puede aprovechar para distintos procesos. Como ya mencionaba, las ventajas es una alta densidad de energía, se pueden tener periodos de almacenamiento largos y con posibilidad de transportar. También se tiene la posibilidad de separar el CO2 y utilizarlo en varias aplicaciones. Las desventajas es que actualmente pues, es una tecnología compleja, tiene altos costos de capital y operación, y que algunos de los reactivos en algunos casos puede tener degradación y reversibilidad incompleta. Entonces, nosotros estamos enfocados justamente a seguir desarrollando esta parte del almacenamiento termoquímico. Ahora veamos qué relación tiene este almacenamiento con el factor de planta.
El factor de planta, recordemos que es el número de horas de operación al año que puede tener un sistema. Aquí vemos desde que no tienen almacenamiento hasta 10 horas de almacenamiento para distintas tecnologías. Todas estas tecnologías que vemos aquí son plantas que se encuentran ya instaladas actualmente. Entonces, sin almacenamiento, podríamos alcanzar un factor de planta de un 30%. Y si nosotros seguimos en mayor tiempo de almacenamiento, vemos que con torre central se puede alcanzar ahorita ya un 64% en el factor de planta. Entonces, para poder lograr más horas de almacenamientos, el almacenamiento termoquímico juega un papel muy importante. Bien, comparemos un poquito los sistemas actuales con los futuros. En cuanto a las sales fundidas, que son para torre central principalmente, y los aceites térmicos para canales parabólicos, vemos que las sales fundidas se sigue siendo una gran investigación para mejorar estas mezclas eutéticas y poder tener un juego más amplio en el punto de congelación de las sales. Vemos que se han propuesto mezclas de nitratos, cloruros, carbonatos y fluoruros, ¿no? Por otro lado, en los conceptos a futuro, vemos que podemos cambiar de fluido. Estos esquemas actuales son solamente con vapor. A futuro se pueden emplear vapor supercrítico, ciclo Brayton con aire, o bien con CO2 supercrítico. Todos estos ciclos operan a mayores presiones principalmente y temperaturas relativamente altas, por lo cual los desafíos claves para estos conceptos futuros son los materiales que puedan resistir esas altas temperaturas y presiones, desarrollar nuevos materiales para almacenamiento, como puede ser con partículas sólidas, termoquímico, en el caso del aire con cerámicos, o bien continuar con sales fundidas, pero mejorando estas mezclas eutéticas. Como resumen hasta aquí, para que no nos perdamos, ¿no? La energía solar es un recurso que está en todo el mundo y que puede aprovecharse de distintas formas. Para el caso particular de México, se tiene una irradiación promedio al año de 5.3 kilowatts hora metro cuadrado por día, y vemos que la zona norte del país es la que tiene el mayor potencial y que justamente es donde se encuentra actualmente esta planta híbrida que les comentaba al inicio. Bien, las nuevas formas de fluidos de trabajo, como les comentaba al inicio, el CO supercrítico, aquí lo vemos comparado con helio, con vapor sobrecalentado y vapor supercrítico, y vemos que a partir de una temperatura de 550 grados a la entrada de la turbina, podemos alcanzar ya una eficiencia mayor respecto a los otros fluidos, y si nos vamos hasta los 700 grados ya podemos alcanzar eficiencias de hasta el 50%, por lo cual se debe seguir estudiando este fluido y las distintas configuraciones que pueden ser empleadas para poder alcanzar la mayor eficiencia posible. Aunado a esto, también se tiene que seguir con la búsqueda de nuevos compuestos para almacenamiento termoquímico. Aquí muestro algunos de los laboratorios y universidades que están trabajando en ello. Y todo esto justamente para reducir los costos nivelados de energía. De acuerdo con el Departamento de Estados Unidos, se tiene como meta para el 2030 tener un costo de 5 centavos de dólar por cada kilowatt hora generado y con un almacenamiento mayor a 12 horas. Por lo tanto, si nosotros queremos cumplir esta meta, el almacenamiento termoquímico juega un papel muy importante. Y bueno, hablemos un poquito más de él. El almacenamiento termoquímico se lleva a cabo principalmente por 3 reacciones: sólido-gas, gas-gas y líquido-gas. Sin embargo, como se busca reducir costos y que la complejidad del sistema sea menor, las reacciones sólido-gas son las que tienen esa mayor viabilidad, dado que es más fácil separar un sólido y gas que un gas-gas o líquido-gas. O sea, no es que no se pueda, simplemente los reactores serían más complejos y por lo tanto más costosos. En las reacciones sólido-gas podemos tener carbonatos, hidróxidos, hidruros, óxidos y sulfatos. Veamos qué es lo que estaríamos buscando para poder decidir qué material poder emplear para almacenamiento de energía. Como ya veíamos, la temperatura de entrada de la turbina juega un papel muy importante para la eficiencia en el ciclo de potencia. Entonces, lo primero que tendríamos que buscar en nuestro material es que la descarga, que es cuando nosotros recuperamos esa energía almacenada, ocurra dentro de ese intervalo para poder ser aprovechado eficientemente. Otro punto es que la carga y descarga sean procesos reversibles, que tengan estabilidad cíclica, que tengan una alta densidad de almacenamiento,
que sean de una sola etapa de carga y descarga. ¿Qué quiere decir? Que no queremos que tengamos reacciones secundarias, porque eso haría más compleja la recombinación. Que la histéresis de la reacción sea estrecha, que sea sin fusión ni higroscópico, sin corrosividad hacia el material del reactor, que no sea tóxico, que sea sustentable, reciclabilidad y rentabilidad. Para ello se requiere hacer un análisis teórico y experimental. En el experimental de estos compuestos seleccionados se pueden obtener sus tasas de reacción y conversión y su estabilidad cíclica. Veamos un poquito todo el panorama que tenemos de los distintos óxidos, carbonatos, hidróxidos, hidruros y sulfatos en función de dos parámetros importantes, ¿no? Que es la densidad de almacenamiento y su temperatura de inversión. La temperatura de inversión, recordemos que es al equilibrio, por lo tanto, si yo quiero disociar cualquiera de estos compuestos, tiene que ser a una temperatura mayor a esta, y cuando quiera hacer la recombinación, para hacer la reacción exotérmica, tiene que ser por debajo de esta. Entonces, como mi primer acotación es que ocurra dentro del intervalo de la temperatura de operación de mi ciclo de potencia, nosotros podemos acotarlo entre 800 y 1200 grados centígrados. Entonces, con eso yo ya dejo descartados todos los que tengo por debajo de esas temperaturas. Vemos que los sulfatos tienen una alta densidad de almacenamiento. Sin embargo, estos, al contener azufre y ser corrosivos, pues ya no estarían dentro de las características que mencioné anteriormente, por lo cual quedarían descartados. De aquí vienen los hidruros que vemos, que por ejemplo el hidruro de litio tiene un almacenamiento de energía grandísimo y una temperatura de inversión bastante atractiva. Sin embargo, estos hidruros tienen un cambio de fase previo a la temperatura de inversión, por lo cual yo ya tendría un sistema más complejo para poder manejarlos y usarlos como medio de almacenamiento. Por lo cual, ahorita los hidruros también aquí mostrados, pues quedan descartados. Algo similar pasa con los hidróxidos, que no tienen una elevada densidad de almacenamiento, pero que sigue siendo buena y mayor a la de las sales fundidas, pero tienen el cambio de fase también previo a la temperatura de inversión, por lo cual, pues también no son buenos candidatos. Con esto me quedo con carbonatos, que en este caso quedan dos, que sería el carbonato de calcio y el de estroncio, y varios óxidos, que si bien tienen una menor densidad respecto a los carbonatos, también pueden ser bastante atractivos. Bien, para yo generar este mapa de todos los compuestos, se hizo un análisis teórico, viendo sus curvas de equilibrio, y la función de Gibbs con las deltas de entalpías y entropía en función de la temperatura. Esto para justamente encontrar la temperatura de inversión, que como ya mencionaba, es al equilibrio. Aquí presento dos ejemplos, uno del peróxido de bario y otro del óxido de sodio. Vemos que el peróxido de bario no tiene reacciones secundarias y tampoco tiene cambios de fase. Por otro lado, el óxido de sodio sí tiene varios productos y que se ven reflejados en las gráficas de delta de entalpía y entropía, por lo cual yo estaría buscando compuestos que se comporten como el peróxido de bario y no como el óxido de sodio. Entonces, si me regreso tantito, veíamos que el óxido de sodio aparentemente pues era un buen candidato, pero pues al tener esos cambios de fase ya no lo hacen viable. Y algo similar sucede con el óxido de selenio, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo, en este caso el carbonato de calcio, que vimos que tiene una alta densidad de almacenamiento. Vemos que su punto de fusión es a 1493 y aquí en las curvas donde delta G es 0, tenemos una temperatura de inversión de alrededor de 900 grados centígrados, por lo cual no tenemos cambios de fase y lo vemos reflejado en sus curvas de equilibrio. Entonces, vamos por buen camino y es un buen candidato para poder pasar a la parte experimental, donde se hace un análisis termogravimétrico con un equipo como el que tengo aquí atrás, que es este que vemos aquí en la imagen, es una termobalanza. Estamos ocupando el horno de carburo de silicio, que opera hasta 1550 grados centígrados. Nosotros tenemos este sensor, donde ocupamos crisoles de alúmina, tenemos un crisol de referencia, que es el que se ve aquí atrásito, y un crisol donde ya se pone la muestra.
Para este carbonato estoy ocupando una masa de alrededor de 20.8 miligramos. Una vez que se hace la experimentación, nos queda el óxido de calcio y ya se ve como una pastillita, como la que aquí vemos. Este equipo requiere trabajar con un gas inerte. Nosotros estamos ocupando argón con 50 mililitros por minuto. Entonces, este equipo puede hacer rampas de calentamiento desde 1 Kelvin hasta 50 Kelvin por minuto. ¿Qué datos nos arroja este equipo? Aquí vemos un gráfico a 10 Kelvin por minuto para este carbonato, donde podemos ver la caída de masa, que es donde se lleva a cabo la reacción, es decir, se disocia, y podemos obtener su temperatura a la que inicia la reacción, a la que termina, la masa que pierde, y si le sacamos la derivada a esta pérdida de masa, podemos tener la tasa de reacción máxima a una cierta temperatura, que en este caso fue del 6.18% a 841 grados centígrados. Pero sorpresa, yo había visto que teóricamente pues la temperatura andaba por los 900, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Es que no estamos trabajando fuera de equilibrio, por lo tanto, este punto de equilibrio se desplazó hacia la izquierda, ¿no? Entonces, la temperatura fue menor. Entonces, para poder hacer un análisis cinético de este compuesto, se necesita hacer a diferentes tasas de calentamiento, que en este caso se hizo a 5, 10, 15, 20, 30 y 40 Kelvin por minuto. Aquí vemos cómo se va llevando a cabo la reacción para cada una de estas tasas de calentamiento. Vemos que a mayor tasa de calentamiento, el punto de equilibrio se va desplazando todavía más a la derecha a una mayor temperatura. Y que a mayor tasa de calentamiento también se obtiene la mayor tasa de reacción, ¿no? Entonces, estaríamos buscando que nuestro sistema en sitio, un reactor donde se pueda meter este material, tenga una alta tasa de calentamiento. Con estos puntos, a estas diferentes tasas de calentamiento, nosotros podemos determinar la energía de activación, que la energía de activación es la energía mínima que requiere para llevarse a cabo esta reacción, valga la redundancia. Y esto lo podemos hacer por varios métodos. Uno de ellos es por la ecuación de Arrhenius, donde una vez linealizada, podemos determinar a partir de la pendiente de la dispersión de estos puntos, la energía de activación. Entonces, la energía de activación se obtiene que es de alrededor de 184 más menos 25 kilojoules por mol. Y la ordenada al origen, que sería el preexponencial de la ecuación de Arrhenius, se tiene un valor de 6.28. En esta escala estamos graficando lo que es el logaritmo de la tasa de calentamiento, que sería este término, versus 1 sobre T, que es el que vemos aquí. Y hacia el lado izquierdo tenemos las mayores temperaturas, como puede ser los 920 grados, que le correspondería a este punto, y la menor temperatura hacia el lado derecho, que correspondería a 805 grados centígrados. Entonces, esta es una primera aproximación. Existen otros modelos para poder calcular esta energía de activación, como es el de Friedman, donde Friedman nos muestra cómo no es constante esa energía de activación y que está en función del factor de conversión. Aquí vemos cómo va variando, pero que no es grandemente. Vemos que un valor mínimo se encuentra alrededor de 166 con un máximo de 191 kilojoules por mol y que cae dentro del mismo intervalo que nos manejaba Arrhenius, que es en 184 más menos 25. Por lo tanto, ambos métodos son muy aproximados y la diferencia es que uno me lo puede dar en función del factor de conversión. Asimismo, el logaritmo del preexponencial de la ecuación de Arrhenius, al ser la ordenada al origen, pues tenemos un comportamiento similar, ¿no? Entonces, si se ajusta uno, el otro también se ajusta de la misma manera. Entonces, algo que me faltó mencionar de la importancia de conocer esta energía de activación es que a menor energía de activación, la probabilidad de que se lleve a cabo esa reacción pues es mayor. Por lo tanto, en cada compuesto que se esté analizando estaríamos buscando que tenga la menor energía de activación, ¿no? Bien, ahora veamos un poquito cómo aplicaríamos, una vez que ya tengamos un compuesto elegido, cómo lo vamos a acoplar al sistema de torre central y con el nuevo ciclo que se propone de CO2 supercrítico. Aquí vemos una línea de tiempo de lo que se ha estado trabajando en los últimos 6 años,
tanto para sales sintéticas como para almacenamiento termoquímico, por lo cual me voy a enfocar en estos dos, uno del 2019, donde Nesis y Turki proponen una mezcla de cloruros a una temperatura de entrada a la turbina de 630 grados centígrados y que me reportan eficiencias entre un 42 y 48%, lo cual ya es más que lo que se tiene actualmente, ¿no? Actualmente tenemos alrededor de un 36% con una temperatura de entrada de 500 grados. Eso delimitado por las temperaturas de operación de las sales fundidas convencionales. Entonces vemos que aquí ya hay una mejora sustancial. Por otro lado, Chen y colaboradores proponen el almacenamiento termoquímico justamente con el carbonato de calcio que acabamos de ver, y la temperatura a la que ellos hacen la simulación de esta acoplación es a 680 grados centígrados y reportan eficiencias exergéticas de la carga y descarga, donde vemos que la descarga todavía es muy ineficiente, por lo cual se tiene que trabajar en ver qué se puede hacer para que esa reconversión sea más eficiente y poder ser competitivos con estas sales fundidas. Bien, aquí vemos varios esquemas que proponen cada uno de ellos y si se dan cuenta, todos proponen un arreglo, digamos que en serie y indirecto. Ahorita vamos a platicar de ello, solo quiero que noten que todos tienen un solo reactor y que va conectado directamente o bien al ciclo de potencia, porque este no tiene almacenamiento, o bien directo al almacenamiento. Entonces, si hacemos, digamos, un esquema genérico de lo que ahorita vemos, podemos operar un arreglo indirecto y en serie, porque el fluido de trabajo del ciclo de potencia no está en contacto con el campo solar, ¿no? Solamente, en este caso, podría ser la sal fundida o el compuesto que estemos proponiendo termoquímico. Aquí, bueno, el reactor que yo propongo utilizar como receptor es un reactor de solar de cavidad multitubular, que vamos a hablar ahorita más a detalle. Pero bien, en esta investigación que estamos haciendo, queremos, bueno, esto es lo que se ha estado proponiendo, pero ¿por qué no proponer un arreglo directo y en paralelo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ahora sí mi fluido del ciclo de potencia está en contacto con el campo solar y el almacenamiento continúa en contacto con el campo solar. Ambos reactores de igual de cavidad y multitubular. Con esto tendríamos una mayor versatilidad para esos, para esas compensaciones de intermitencia del recurso solar. Entonces, esa es una parte importante de la investigación que estamos haciendo, ver si realmente es más viable poder tener una configuración de este estilo o continuar con la configuración que se tiene de forma convencional. Entonces, para poder entrar ahora en materia del receptor de este reactor, veamos qué tipo de receptores existen. Tenemos principalmente dos, que son receptores externos y de cavidad. Los externos, que es como el que se muestra aquí en esta imagen, son tiene los elementos absorbentes en la parte externa de la estructura. Y por otro lado, el de cavidad, los elementos absorbentes están instalados al interior y que la abertura para esa cavidad es más pequeña que la superficie interna de los elementos absorbentes. Entonces, a su vez, estos receptores absorbentes pueden ser de absorción indirecta o directa, donde la indirecta sería que la radiación solar calienta la superficie absorbente, que puede ser un tubo de acero inoxidable, y luego ceder el calor transferido por convección y conducción ya a nuestro medio de transferencia de calor, como son las sales fundidas. Por otro lado, en la absorción directa, la radiación solar se absorbe de forma directa en el medio de transferencia de calor, como puede ser en partículas sólidas. Entonces, vamos a hablar un poquito más de los receptores de cavidad y que en este caso, al ser un reactor multitubular y multitareas, podemos tener ambos casos, podemos tener absorción directa o indirecta, dependiendo del proceso que nosotros queramos llevar a cabo en este. Entonces, este reactor, como comentaba al inicio, fue desarrollado por el grupo de trabajo del doctor Hernando Romero. Tuve la oportunidad de participar en la instrumentación
y en la caracterización térmica de este en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, en Temisco, en el horno solar. Entonces aquí vemos de qué los compuestos de este horno solar, que es un helióstato, que aquí vemos su fotografía abajito, tiene un atenuador con el cual nosotros regulamos la irradiación que llega a nuestro reactor. Tenemos nuestra parábola, que es el concentrador, y en el foco de esta fue montado este reactor solar. Entonces aquí vemos el equivalente a este diagrama esquemático con las fotos del sitio. El reactor fue instrumentado con 26 termopares colocados en distintas secciones de este para poder ver la inercia térmica. Vemos que tenemos aislamientos de alúmina, una capa de aire, la cavidad está hecha de grafito y tenemos aquí capacidad para 9 tubos. Esta experimentación se hizo solamente con 5. Ahorita vamos a ver más a detalle eso. Entonces aquí les muestro otras fotografías del reactor montado ahí en el horno. Esta fotografía, por ejemplo, nada más para que se den una idea, el atenuador apenas estaba abierto a un 10%. Y bueno, lo teníamos a un 10% para poder entrar y tomar la fotografía rápidamente, ¿no? No podemos estar ahí. Entonces, vemos que el foco, el spot, está aquí bien definido, pero sí tenemos un poco de dispersión, y esto es derivado de que algunos de los espejos de la parábola no estaban bien direccionados. Y bueno, ese problema se tiene a partir del temblor que tuvimos en septiembre del 2017, y bueno, ya se está trabajando en el mantenimiento de esos espejos para que ya se pueda ver aquí bien bonito, como si tuviéramos un sol chiquito aquí, ¿no? Entonces, en esta otra fotografía vemos ya el horno operando a plena capacidad, entonces el atenuador ya está abierto al 100%, y pues esta foto ya fue tomada desde arriba, ¿no? No podemos estar aquí. Una vez que se termina la experiencia, el reactor queda como un hornito. Estas sombras que vemos aquí son los tubos, entonces se hicieron distintas configuraciones. Igualmente, una vez que se cierra el atenuador, rápidamente fuimos y tomamos la foto. A pesar, como lo vamos a ver más adelante, de que la temperatura externa del reactor sea de alrededor de 80 grados centígrados, la radiación es tanta que la sensación térmica realmente de poner aquí unos 10 centímetros de distancia de la tapa de la mano, pues te quemas, ¿no? Entonces se tiene que tomar rápidamente la foto para poderlas mostrar y reportar. Esta tapa que vemos aquí, justamente como es la ventana donde se tiene la recepción de la concentración solar, se tiene un circuito de enfriamiento con agua para mantener que no se rompa la ventana. Aquí vemos una foto de la parte interna del reactor. Vemos las capas de aislamiento que les mencionaba. Cada capa de alúmina tiene un espesor de 1 pulgada. La cavidad tiene un espesor de 1/4 de pulgada. Y en esta cavidad se estuvo haciendo circular un gas inerte, que fue nitrógeno. Esto con la finalidad de que no se gasificara el grafito, ¿no? Por las altas temperaturas. Posteriormente teníamos este hueco, este espacio con aire, otra pulgada de alúmina y finalmente 1/4 de pulgada de aluminio. Entonces, nosotros evaluamos 5 arreglos, 5 propuestas. Una de ellas fue que los 5 tubos estuvieran hasta la parte de atrás del reactor. Posteriormente, los laterales se enviaron a la siguiente línea de tubos. Luego regresamos esos extremos y nos fuimos a los más céntricos y los mandamos igual para adelante. Y finalmente solamente dejamos 2 tubos atrás y mandamos el tubo central también a la parte de enfrente. Entonces, para cada una de estas experiencias, evidentemente se tuvo una diferente irradiancia. Algunos días tuvimos ahí pasos de nubes que no afectaron nuestra experiencia, sino simplemente la enriquecieron más para poder ver cómo se comporta bajo esas intermitencias, que en otros días que sí tuvimos más despejado, pues hicieron las simulaciones de ese paso de nubes. En este caso, se hicieron cierres al 50%, se dejó un tiempo y después se volvió a abrir súbitamente. Para los demás casos, se hicieron cierres totales,
se dejó un par de minutos y después se hizo otra vez la apertura súbitamente al 100%. Entonces, vemos que en todos los casos los tubos centrales representan la mayor temperatura, independientemente de un cierre o de una apertura, representan la mayor temperatura, y los laterales, los extremos, en todos los arreglos, estos se mantienen por debajo de esa temperatura. Vemos que se comporta bastante homogéneo, porque vemos que las curvas, en este que se ve más claro, porque los otros tienen más puntos, que van muy de la mano, ¿no? O sea, vemos que el reactor tiene una homogeneidad bastante buena. Entonces, con estas aperturas y cierres, si nosotros damos zoom a una de ellas, en este caso les muestro el del arreglo 4, vemos cómo los centrales pues prevalecen a una mayor temperatura. Alcanzamos casi los 1200 grados centígrados para este día en esa experimentación. Otros días tuvimos hasta 1250, casi los 1300. Y vemos que los extremos se mantienen por debajo, pero van muy pegaditos, ¿no? Sobre todo en este caso, que es el tubo 4 y 5, si nos regresamos acá, el 4 y 5, que son uno de los laterales, y entonces de la par va a ir el 1 y el 2, que son los que están aquí arribita, ¿no? Entonces, vemos con esto que sí se comportan muy homogéneamente. Entonces, con estos cierres y aperturas podemos obtener la tasa promedio de enfriamiento y de calentamiento. Como yo les mencionaba, con el carbonato de calcio, vemos que a mayor tasa de calentamiento se obtiene la mayor tasa de reacción. Por lo tanto, yo estaría buscando para este reactor que el arreglo de tubos tenga la menor tasa de enfriamiento, pero la mayor tasa de calentamiento. Y aquí vemos que el arreglo 3 y 4 son los que cumplen mejor con esas características. No quiere decir que el arreglo 1 y 2 sean malos. Si yo lo necesito para otra aplicación que requiera una tasa de calentamiento baja, pues el arreglo 1 podría funcionar bastante bien. Por otro lado, también se evaluó el aislamiento. Aquí vemos el aislamiento adimensional. Vemos la parte central del reactor, que es en el grafito. Se tenían termopares tanto en la parte posterior como en la parte lateral. Entonces vemos que se comporta muy parejita esa caída de temperatura y que van muy de la mano, ¿no? Tenemos en el centro del reactor temperaturas de alrededor, en este caso de 1100, y vemos que va perdiendo la temperatura al paso del espesor de grafito, de alúmina, y que el aire funcionó bastante bien como aislante, ¿no? Es en donde tenemos la menor pérdida de temperatura. Después viene ya otra vez una pulgada de alúmina, donde tiene una caída bastante importante, y posteriormente el aluminio. Y como les decía, pues tenemos alrededor de 80 grados centígrados, pero no podemos llegar y tocar el reactor porque nos quemamos, ¿no? O sea, la sensación térmica a unos 5 o 10 centímetros es como si estuviera a 200 grados centígrados, ¿no? Entonces, a pesar de que aparentemente no es una alta temperatura, la sensación térmica es bastante elevada. Entonces, bien, como corolario, vamos a hacer la recapitulación, ¿no? Entonces, los sistemas solares de generación de potencia, aunque hoy en día se consideran competitivos, aún se tiene un amplio campo de oportunidades para mejorar, como puede ser en su eficiencia, el rendimiento, el factor de planta. Lo que mencionábamos, la intermitencia del recurso solar y su alternancia día-noche, pues es fundamental para seguir desarrollando los almacenamientos de energía térmica solar. Hoy en día, como veíamos en esa línea de tiempo, existen grandes investigaciones en todas las latitudes y que no obstante, muchas de ellas se están orientando todavía por el calor sensible, por las sales eutéticas. Por otro lado, pues los sistemas termoquímicos, que también son ampliamente investigados, revisten diversos retos, ¿no? Como es la velocidad de reacción, las temperaturas de reacción endotérmica y exotérmica. Yo ahorita solamente les mostré las temperaturas de reacción endotérmica, falta hacer la reacción inversa. Posteriormente, también otro reto es la estabilidad de los materiales y el diseño adecuado de reactores solares.
como el que ya vimos ahorita, que aparentemente tiene un gran desempeño, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso industrial completo que aún requiere de avances sustanciosos para hacerlo realidad. Además de que es un análisis multidisciplinario. En mi trabajo de investigación, yo lo estoy orientando a diversos compuestos, pero principalmente a los carbonatos, que vimos que tienen una alta densidad de almacenamiento y que muestran temperaturas de inversión adecuadas para los sistemas de torre central, tienen tasas de reacción atractivas, una estabilidad química y física, y que no son productos tóxicos, ¿no? Entonces, son amigables con el medio ambiente. Por otro lado, se ha propuesto una amplia diversidad de reactores solares. Algunos de ellos pueden ser empleados para este fin. Hoy solo les presenté el que fue diseño propio del laboratorio, donde ha dado origen a una solicitud de patente. Como vimos rápidamente, pues es muy adecuado para nuestros propósitos. Entonces, el proceso completo de la integración, ¿no? Campo solar, almacenamiento y ciclo de potencia, pues reviste todavía muchas aristas. En el campo solar, en los helióstatos, en los receptores, en las configuraciones de los reactores solares. En el ciclo de potencia ya vimos que el CO2 supercrítico es un buen candidato y que ahora lo que se está buscando es encontrar la mejor configuración para alcanzar la mayor eficiencia posible. Y en el sistema de almacenamiento, pues ya vimos que reviste varios puntos para que el almacenamiento termoquímico reduzca costos y tengamos un mayor factor de planta. Para ello, pues se tendrán que tener soluciones al breve plazo. Vimos que, de acuerdo con el Departamento de Energía de Estados Unidos, para el 2030 ya estamos a la vuelta de la esquina, tener como meta costos de 5 centavos de dólar por cada kilowatt hora generado. Entonces, pues ahí vamos en el camino. Espero que les haya resultado interesante. Traté de abordar un poquito lo más esencial de lo que reviste la integración del todo. Y pues eso sería todo por mi parte. Aquí les muestro alguna de la bibliografía que podrían consultar si les interesa ver más a detalle. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, por tu presentación, muy interesante. Vamos a darle paso a la sección de preguntas y respuestas. No sé si dentro de nuestro público tengan dudas. ¿Alguna duda? Yuridiana, adelante. Hola Adriana, mira, estuvo muy interesante la plática, sobre todo porque, digamos, estoy también trabajando en esa área. Y yo tengo dos preguntas. La primera, pude observar, por ejemplo, durante la evaluación experimental en el IER, algunos bancos de nubes y algún ruido, ¿no? Por ahí que existe. En este caso o en este sentido, ¿cómo hicieron para comparar o qué consideraciones se realizaron para comparar estas eficiencias entre uno y otro? Porque nosotros sabemos que eventualmente en los días que tenemos sol, pudiéramos tener algún intervalo de sombra, pudiéramos tener, digo, con respecto a las nubes. Y esto hace entonces que el GB pues esté variando. ¿Cómo realizar esta comparativa si un día no es igual al otro? Sí, sí, bueno, de hecho no se puede hacer tal cual una evaluación, una comparación directa, pero sí podemos hacer una evaluación más o menos promedio. Si te das cuenta, la variación de la irradiancia en la mayoría de las experimentaciones, salvo esta, tienen un intervalo de irradiancia bastante similar, ¿no? Tenemos entre 800 a 880, ¿no? Entonces, estas tres, por ejemplo, sí se pudieron hacer una comparativa más cercana, justamente porque se tuvo prácticamente casi la misma irradiancia. En el caso del experimento, en el arreglo número 2, como tal, no se pudo evaluar, comparar directamente, pero sí nos permitió ver justamente un día normal, ¿no? Paso de nubes, que de repente se nubla, o que la nube estuvo más densa, ¿no? Porque tenemos nubes como que no son ni muy grandes y no son tan densas. Entonces tenemos una caída de irradiancia, pues al principio
importante, pero después se vuelve a recuperar, ¿no? Por otro lado, al final de la experimentación sí vimos que ya de plano se venía la ola de nubes y tuvimos que terminar la experiencia. Entonces, en este caso, este arreglo nos sirvió más que nada para evaluar esa versatilidad del reactor como tal. Si te das cuenta, los arreglos de tubos también son un tanto parecidos, el 2 y el 3. Por lo tanto, en cuanto a estabilidad, nosotros podríamos determinar que en promedio, si tuviéramos este mismo esquema, tendríamos unas caídas de temperatura muy similares, manteniendo las proporciones de acuerdo de la configuración. Entonces, se hicieron comparaciones, pero promedio, ¿no? Digamos que en los intervalos que tuviéramos una estabilidad en la irradiancia, cualesquiera fuera esta, se hizo la comparativa con los demás arreglos para poder tener algo más cercano, ¿no? Y poder ser comparado. Entonces, también los cierres eventualmente pueden hacerse la comparativa a cuando se tuvo en la realidad esa caída de irradiancia. Entonces, sí es bastante complejo, pero sí se puede comparar, ¿no? Claro que al final de los días, pues va a ser promedio. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es, y que ya se está trabajando, es hacer la simulación de estas para ver la comparativa con todos los arreglos, ¿no? Si se tuvo esta irradiancia así tal cual, con estas caídas y subidas, pues vamos a ver en la simulación si se comporta como lo tuvimos aquí y poder hacer la comparativa posteriormente, entonces, de manera igual con los demás arreglos. Entonces, digamos que el método exacto se está trabajando con las simulaciones y con la experimentación son comparaciones promedio. De acuerdo, Adriana. Muchas gracias. No, de nada, a ti, Yuridiana. ¿Alguna otra pregunta de nuestro público? Mientras se animan a preguntar, Adriana, yo tengo una duda. Sí. Bueno, hubo una diapositiva donde nos pusiste el mapa, digamos, de México, de cómo está más o menos lo de la energía por regiones. Sí. ¿Cómo es en la Ciudad de México? O sea, por ejemplo, ¿qué tan factible sería armar uno de estos reactores aquí en la Ciudad de México? Porque veo que se lo tienen en el norte, ¿no? O sea, eso es Sí, en el norte. lo que entendí. Ahí está muy atrás. Ahí bien, ahí está. Sí, bueno, la Ciudad de México, pues tiene una irradiancia también todavía, una irradiación, perdón, todavía bastante aceptable. Si vemos aquí déjale doy un zoom para que podamos ver. Tenemos todavía alrededor de 5.2 que cae dentro del promedio, ¿no? Entonces la zona norte pues sí ya se va hasta los 7.2, 7.6 o hasta 8 ya muy al norte, ¿no? La Ciudad de México sí podría ser un buen candidato, pues estas experiencias que se hicieron en el horno solar pues fueron en Temisco, en Cuernavaca, que no está tan lejos de la Ciudad de México. Entonces sí es bastante factible. Si te diste cuenta en los gráficos, pudimos alcanzar temperaturas, de hasta 1200 grados centígrados y teníamos una irradiancia promedio de 800, ¿no? Entonces, sí se alcanzan elevadas temperaturas. Si requiriéramos en nuestro proceso temperaturas mayores a estas, pues entonces sí ya no sería factible, ¿no? En la ciudad ya nos tendríamos que ir al norte del país para poder alcanzar una mayor temperatura. Entonces, o sea, ¿es factible? Sí. Ok. Y otra duda, vi también que, no sé si entendí bien, que armaron como una tabla de los diferentes compuestos que se usan en ¿Sí? función de alguna de sus propiedades, como la energía de activación. ¿Esa información ustedes la construyeron? O sea, ¿hay algo similar, digamos, donde haya otra variedad de compuestos? ¿Esta te refieres? Ajá, sí, esa. Esta fue elaboración propia. Ajá. Hay una que es del 2016, me parece, de un investigador francés, Flamand, se apellida, y que justamente, bueno, él colaboró con mi asesor, ¿no? Con el doctor Hernando, y entonces en realidad
pues surgió la idea de ambos, ¿no? Entonces, digamos que se viene actualizando ese gráfico porque desde ese entonces no se había actualizado. Ahí nada más, de hecho, muestran sulfatos, óxidos y algunos hidróxidos. Entonces, nosotros estamos incorporando los carbonatos y los hidruros. Entonces, y bueno, estamos aplicándolo hasta 1800, ¿no? Que bueno, sabemos que no vamos a operar a esas altas temperaturas, pero pues para tener todo el background de todos los compuestos que eventualmente pudieran ser utilizados, que ahí las limitantes pues serían los materiales, ¿no? No quiere decir que no se puedan usar. Sí, sí, sí. Ok, muy interesante. Muchísimas gracias, Adriana. No, a ti muchas gracias, doctora Isela. ¿Alguien más del público que tenga alguna duda? Bueno, Rubén nos pregunta en el chat. Dice, buenas tardes. ¿Cuál es el LCOE actual de este tipo de plantas de potencia? ¿Qué tipo de turbinas y cuáles son sus características para el uso de CO2, SCO2? Sí, bueno, voy a irme a una diapositiva que traía como material extra, porque por aquello del tiempo. Bien, por ejemplo, en cuanto a los costos, vemos aquí la comparativa por cada tecnología. Aquí tenemos a la concentración de solar, que traíamos un costo en el 2010 de 34 centavos de dólar por kilowatt hora. Actualmente, o bueno, al año 2020, que es a lo que se tienen los datos, estos son de fuente de la IRENA, se tiene ya un costo de 10 centavos por kilowatt hora generado, por lo cual pues todavía nos falta reducir ese costo a la mitad para cumplir con la meta del 2030. Respecto a los combustibles fósiles, pues ya es lo que yo mencionaba al final, pues ya es una tecnología competitiva, ¿no? Que todavía se puede mejorar y puede ser aún más eficiente. Las turbinas aún no están comerciales, se están en desarrollo. De hecho, hay grupos de trabajo en Europa, sobre todo, en España, donde están realizando un prototipo ya de un sistema de ciclo de CO2 supercrítico para poder después hacer las pruebas experimentales y ir haciendo ¿cómo se llama? El escalamiento de la tecnología. Entonces, los materiales para esas altas temperaturas y presiones todavía se están trabajando, aunque ya se tiene un primer acercamiento con este grupo de trabajo en España, donde ya en teoría a finales de este año tienen que tener terminado el prototipo. Entonces, o sea, no existen comercialmente, se está trabajando en ello. Y las características que pones ahí para su uso del CO2 supercrítico, pues las ventajas que se tienen es que después del punto crítico, la diferencial de entalpías no crece tanto, entonces con eso se reduce el trabajo de compresión y el trabajo de expansión se incrementa, porque ya una vez que te desplazas a altas presiones, entonces sí tienes un gradiente de entalpía atractivo, mientras que te estás ahorrando en el compresor, ¿no? Recordemos que en una turbina de gas, pues están acoplados a una misma flecha, ¿no? El compresor y la turbina, y parte de la potencia que genera la turbina es suministrada al compresor. Entonces, al reducir ese gradiente en el lado del compresor por trabajar a las condiciones muy cercanitas al punto crítico del CO2, pues se tiene un ahorro sustancial, ¿no? Entonces, de ahí que existen varias configuraciones de que si le pones un interenfriamiento, un enfriamiento parcial, shalala, ¿no? Para poder disminuir a lo más posible ese trabajo de compresor y obtener la mayor potencia de salida neta del sistema. No sé si con eso queda contestada tu pregunta, Rubén. Sí, muchas gracias. Sí, era sobre todo para compararlo con las de vapor, sobre todo, que son las que más se ocupan actualmente. Es correcto. Sí, gracias, Adriana. De nada. Muchas gracias, Adriana. No sé si haya más preguntas en nuestro público. Parece que ya no hay más preguntas. Entonces, te damos nuevamente las gracias, Adriana. Gracias a todos por estar presentes en nuestro sexto seminario del área. Y los esperamos la próxima semana, igual a las 12 del día, el miércoles. Y continuamos con nuestros seminarios. Muchas gracias, Adriana. Gracias a todos por estar en este seminario.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues aquí cualquier cosa, pues estamos a la orden. Muchas gracias. Así es, aquí estamos entonces. Muchas gracias, gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.